Pues a mí me complace saludar a esta hora a la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, que nos acompaña justamente para hablar de este que sin duda se ha convertido en uno de los temas centrales de la región latinoamericana. Presidenta Chinchilla, ¿cómo está? Muy buenas noches y un gusto poderle saludar. Muy buenas noches, el gusto es mío y poder estar, aunque sea a la distancia, transmitiéndoles el mensaje que también sale desde Costa Rica, de la gran esperanza que vemos en el paso que se dio el día de ayer. Pues justamente esa es nuestra intención, escuchar su voz y su apreciación sobre un hecho que, digo, y de una vez se lo planteo como pregunta, sin duda va mucho más allá de nuestras fronteras colombianas y se convierte en un hecho de primera línea en la agenda de la comunidad internacional, ¿no? Así es un hecho que ha cruzado las fronteras no solamente de Colombia, sino de toda nuestra región del hemisferio occidental, ha contagiado a muchos otros países en el mundo. Yo creo que el hecho ayer de ver tantos líderes internacionales congregados en Cartagena es prueba de que efectivamente todos presumimos que el impacto que la paz puede traer a Colombia será un impacto que va a irradiar al resto de la región y sin lugar a dudas también al resto del mundo. Presidenta Chinchilla, fíjese que a diferencia y además de una manera muy paradójica y en contraste de lo que pasa en la comunidad internacional, que hay un consenso unánime, indiscutible en torno al proceso de paz, pues bien usted sabe que en Colombia no hay tal y por el contrario hay muchas diferencias, hay muchos colombianos que piensan contrario al proceso de paz. ¿Qué decirle a esas personas que no están convencidas ni siquiera con lo que ocurrió ayer, ni siquiera con el discurso del jefe de las FARC, siguen pensando que esto no fue un buen acuerdo? Efectivamente, la comunidad internacional ha acogido, como usted bien lo señala, de manera prácticamente unánime, con gran regocijo esta gran noticia. Pese a ello también entendemos las sensibilidades que provienen de algunos de los sectores que se han venido manifestando a través de los medios internos de Colombia, pero también a través de muchos foros internacionales. Hemos escuchado con mucha atención algunas de sus preocupaciones y quiero decir que pues resulta de alguna manera comprensible el que algunos colombianos pues tengan sus resquemores a dar un paso hacia un lugar que de alguna manera desconocen, porque fueron muchísimos años acostumbrados a hacer las cosas a través de las armas, a través de la guerra. Y esas incertidumbres de hacia qué escenario se va a avanzar, pues eso resultan comprensibles. Aquí lo importante de añadir es que cuando vemos otros ejemplos, los más cercanos en nuestra propia región, el caso, digamos, de Centroamérica, que vivió una guerra de más o menos 3 décadas, los procesos de paz generaron escenarios de, efectivamente, de paz sostenida, de crecimiento y fortalecimiento de la democracia y de mayor prosperidad. Yo estoy convencida que con la tradición institucional que tiene Colombia, con los fuertes mecanismos democráticos, con la sociedad tan fuerte y empoderada que tiene ese país, deberíamos prever que ese paso que se dio el día de ayer es un paso a favor de escenarios muchísimo más positivos para Colombia que lo que Colombia vivió en el pasado. Presidenta Chinchilla, mire, usted sabe que dentro de todo este proceso, pues el próximo domingo vamos a salir a las urnas los colombianos a revalidar o no revalidar ese acuerdo de paz en el llamado plebiscito por la paz. Y vamos a responder sí o no a lo acordado durante estos casi 4 años en La Habana. Sobre ese mecanismo de refrendación quisiera conocer su opinión, si realmente desde su punto de vista como demócrata realmente se ajusta a un hecho demócrata para que un país defina en su mayoría si le parece o no lo acordado. Yo quisiera que usted me hablara de este tema
pero le ruego, Presidenta Chinchilla, que usted nos aguarde allí un instante para nosotros hacer un corte de comerciales, un compromiso comercial que será muy breve, y le pido que hablemos de ese plebiscito por la paz, que va a ser una jornada también histórica el próximo domingo en todo el territorio colombiano. Seguimos. Bien, estamos de vuelta en Hoy en el Mundo. Analizamos en esta primera parte de nuestro programa el histórico acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla de la FARC. Y volvemos inmediatamente con la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, que nos acompaña. Le agradezco, expresidenta, por aguardarnos. Y bueno, le planteaba, y quiero ya escucharle su postura sobre el mecanismo que se ha escogido para que los colombianos pues se hagan partícipes, ¿no? Y sientan esa responsabilidad de aportar su granito de arena en este proceso. A mí me pareció de una gran sabiduría y una gran visión el haber llevado finalmente el refrendo del acuerdo final al soberano, al pueblo, que es en última instancia quien tiene que decidir el futuro que quiere para su propio país. Se ha dicho que quizás el porcentaje con el que el referendo logra aprobarse es relativamente bajo, pero nadie impide que una gran participación de colombianos se pueda dar el próximo domingo. Sería muy hermoso, que ojalá no sea ni un 13, ni un 15, ni un 20 o 50%, sino que ojalá el 100% del padrón electoral de Colombia se manifieste en las urnas electorales y que el mensaje pueda ser un mensaje claro, contundente, para que no quepa la menor duda de cuál es el futuro hacia el que está apostando el pueblo colombiano. Ahora, ¿no cree usted, Presidenta Chinchilla, que esto puede ser, esto de la participación ciudadana para la refrendación de lo acordado, se puede convertir, de hecho ya puede estar convertido en un arma de doble filo? Porque pues usted imaginará, en este momento estamos en una campaña absolutamente polarizada en el país y escuchamos piezas publicitarias en la radio y en la televisión donde se invita a votar sí, pero enseguida viene otra pieza donde se invita a votar no. Hay debates en las universidades, en los auditorios sobre una u otra postura. ¿Eso termina polarizando a un país? Le pregunto. Sin lugar a dudas, el debate en democracia es un debate que muchas veces adquiere una gran intensidad, pero lo que Colombia le está mostrando al mundo es que ese debate y esas diferencias, por más grandes que a veces parezcan lucir, como está sucediendo en este momento, se están resolviendo por los mecanismos democráticos, cosas de las que no puede hacer alarde algunos otros países de nuestra región, como el caso, por ejemplo, de Venezuela. Por eso es que en estos días estamos viendo el rostro más hermoso de Colombia, una Colombia que nos acostumbramos por muchísimos años a escucharle discutir sobre cómo hacer la guerra. Hoy los colombianos, aun cuando sea en ese marco de polarización, están discutiendo ya no cómo hacer la guerra, sino cómo hacer la paz. De manera que no hay que tenerle miedo al debate, no hay que tenerle miedo a la discusión. Aquí lo importante es que los colombianos se muevan, ojalá de manera masiva, el próximo domingo a dar su veredicto final. ¿No creería usted, por supuesto, va a ser su opinión al respecto, que el presidente Uribe, Álvaro Uribe, antes que estar liderando esa férrea oposición a los acuerdos de paz, debería hoy día estar reclamando un puesto de privilegio en este logro de la paz, porque durante sus dos gobiernos pues se logró una ofensiva histórica contra la guerrilla cuando se hablaba de guerra, y debería hoy día estar reclamando eso, ¿no? Una posición privilegiada, porque este es un proceso de muchos años, como lo ha dicho el presidente Santos, y no estar liderando en las calles esa oposición férrea. Bueno, hay que respetarle al presidente Uribe, que como un ciudadano más ha escogido jugar el juego, y lo digo en los mejores términos, no de manera peyorativa, que la democracia ofrece
para manifestar su posición. Sí quiero decir que para quienes en su momento trabajamos con el presidente Uribe, porque coincidimos en nuestros gobiernos y luego nos tocó trabajar con el presidente Santos, reconocemos en ambos liderazgos de una gran estatura moral y de una gran visión. Cada uno hizo en su momento lo que le correspondía hacer. El presidente Uribe es artífice de haber podido conseguir que Colombia llegara a hablar de la paz. Sin su aporte habría sido muy difícil llegar a este punto. Se me escapaba Pero otro bueno, nombre, presidenta. Perdón. Discúlpeme, se me escapaba otro nombre, el expresidente Andrés Pastrana, que también ha decidido hacer equipo con el presidente Uribe por el no. ¿Cómo no? Yo he conversado con ambos, me los he encontrado en foros. El presidente Pastrana de alguna manera fue el artífice del Plan Colombia, que fue el inicio de una guerra que logró arrinconar a las FARC. De otra manera no habrían llegado a sentarse posiblemente a negociar. Pero esto ha sido un proceso en donde muchísimos colombianos lograron poner su huella para construir un escenario como el de hoy, que es un escenario en donde se discute sobre paz y ya no se discute sobre guerra. Siento que tanto el presidente Uribe como el presidente Pastrana están discutiendo, están debatiendo como parte del proceso democrático que se ha abierto. Yo, como costarricense, no comparto la tesis de ella. Creo que en este momento lo que se impone es votar por el sí, pero reconozco el gran valor que ellos han tenido en esta historia que se ha venido escribiendo en Colombia en los últimos años. Creo que esta conversación es perfecta. Estamos hablando con una persona no colombiana, con una extranjera, como en este caso la presidenta costarricense, para preguntarle algo que mucha gente se ha inquietado, y es, ¿no nos ven un poco como medio locos a los colombianos desde afuera y no entienden por qué unos se pelean por la paz con otros y no deberíamos estar armonizados en el tema? ¿No lo ven así desde afuera? Al contrario, yo quiero decirles, y lo hemos discutido en muchos sitios con algunos de esos actores presentes, que a Colombia hoy se le ve con orgullo, se le ve con esperanza y se le ve con admiración. Se le ve como un pueblo que, a pesar de haber estado en el infierno de la violencia que vivió Colombia, a pesar de haber contabilizado tantas víctimas, a pesar de haber registrado los horrores más espantosos, también fue un pueblo que dio grandes héroes, que vio gente luchando por sus ideales y que nunca claudicó en la utilización de los mecanismos democráticos para resolver sus diferencias. El próximo domingo Colombia dará un paso importante y la decisión será una decisión soberana que nadie ya va a poder cuestionar, porque será una decisión refrendada en las urnas por el pueblo que es el soberano. ¿Usted cree que sería muy caótico para nosotros acá si el no se impone? Ciertamente sería un golpe. Siento que los esfuerzos que se han generado, y no hablo solamente de los esfuerzos emprendidos por el presidente Santos, sino los esfuerzos que vienen desde atrás con el presidente Uribe, con el presidente Pastrana, me parece que se verían sumamente lastimados. Me parece que habría, sin lugar a dudas, un retorno a un escenario de gran confusión. Pero sería un escenario también a respetarse. Confiamos, sin embargo, que prevalezca la sensatez, la sabiduría, una clara visión del pueblo colombiano y que le den chance a la paz. Y que dentro de ese proceso que apenas se inicia, porque hay que ser muy claros, no es que el domingo se resuelve en un solo acto los problemas que tiene Colombia, pero lo que sí hace es brindar un conjunto de mecanismos a través de los cuales muchos colombianos se van a poder incorporar, entre otras cosas, a verificar, a monitorear y a fiscalizar que aquello que se suscribió en ese acuerdo efectivamente se pueda cumplir. Presidenta, como usted lo acaba de señalar, coinciden, y creo que en eso sí coinciden los del sí, los del no, y es que esto apenas comienza y va a comenzar cuando se revalide todo lo acordado. Y a partir de ahí hay quienes temen cómo vaya a salir esto en la práctica, y traen como referencia justamente algo que usted también hablaba hace un rato, y es la experiencia de países centroamericanos como El Salvador. Y la gente, no sé si errada o equivocadamente,
liga los problemas que en este momento hay de seguridad en países como Salvador con las pandillas, con ese proceso de desmovilización de las guerrillas, y creen que eso podría ocurrir acá si no hay un exhaustivo control sobre esas personas que van a dejar las armas. Bueno, pero claro, es que vamos a ser muy claros. El esfuerzo de negociación que hace posible los acuerdos que se firman no significa en sí mismo que ya con esos acuerdos se han conseguido los escenarios de desarrollo perpetuo, de armonía permanente en una sociedad. Así es que la paz, aún en un país como Costa Rica, que ha sido históricamente ejemplo de paz, en donde no tenemos ejército ni hemos tenido guerras por casi ya un siglo, aquí mismo todos los días estamos tratando de construir la paz, todos los días estamos enfrentando los retos de la violencia y de la criminalidad. Lo que hace Colombia a partir del domingo es contar con instrumentos más claros para enfrentar uno de los factores que generaban violencia, que era la guerra por el conflicto con la guerrilla, y además poder liberar recursos para enfrentar con mayor éxito los riesgos del narcotráfico. En América Central hemos padecido con gran rigor los problemas del narcotráfico y el crimen organizado, pero no necesariamente todos los factores que han llevado al mismo tuvieron que ver con los temas de desmovilización. Colombia además puede aprender de algunas otras experiencias y procurar hacer esa desmovilización de manera mucho más eficaz y con mecanismos de monitoreo también mucho más efectivos. Déjeme, Presidenta, mirar un poco aquí de opiniones para cerrar este tema y preguntarle por algo más diferente al proceso de paz. Ya se lo cuento. Gustavo Narváez dice: ganaron narcoterroristas y desde hoy les quito lo de terroristas, son astutos y sometieron a Santos, pusieron condiciones. Para que usted se haga una idea, Presidenta, ¿no?, de cómo los colombianos tienen opiniones tan diversas. Álvaro, por ejemplo, en Twitter, que es otro colombiano, dice: sin dejar las armas, asesinando a niños con minas, narcotraficando y preparando guerra urbana por si ganan no, porque es que además ese es otro de las hipótesis que se están manejando popularmente, Presidenta, y es que si gana el no, esta gente, me refiero a la guerrilla, se vendría a las grandes ciudades a hacer una guerra mucho más difícil. Pero bueno, eso al respecto. Se me está acabando el tiempo, Presidenta, y si usted me disculpa, le quiero cambiar bruscamente el tema para preguntarle algo, aprovechando su presencia con nosotros, y es su nombramiento para ser la jefe de la misión de la OEA en las elecciones de los Estados Unidos. Por un lado, la OEA por primera vez va a asistir a hacer observación a las elecciones presidenciales en Estados Unidos, y pues no le toca a nadie más y a nadie menos que a usted liderar ese grupo. ¿Qué piensa al respecto? Bueno, yo quiero señalar que ha sido un logro histórico, es un gran hito en la historia de la OEA, el hecho de que por primera vez, desde que se inauguraron las misiones de observación hace ya casi 50 años, por primera vez vaya a haber una misión de observación en las elecciones de Estados Unidos. Esto es un reconocimiento al trabajo serio, metódico, riguroso que la OEA ha venido realizando en materia de observación electoral, pero sobre todo es un mensaje en la dirección correcta al resto de las naciones del hemisferio. Recordemos que algunas de nuestras naciones en América Latina, particularmente aquellas que generaban muchas dudas sobre la pureza de su proceso electoral, aducían que tanto Estados Unidos no admitiera misiones, ellos tampoco tenían por qué hacerlo. De manera que va a ser un gran evento desde el punto de vista del impacto sobre nuestro hemisferio, pero también pretendemos hacer aportes importantes al proceso electoral de los Estados Unidos. ¿Algún otro expresidente de la región la va a acompañar en esa misión? No, generalmente se acostumbra que solamente se nombra un expresidente, que es el que encabeza la misión, igual que en el caso ahorita de Colombia. Entiendo que mi amigo y colega, el presidente Álvaro de Guatemala, Álvaro Colón, será el que estará liderando esa misión. Sí, así es. De hecho, están por llegar ya a mitad de esta semana. A propósito de Colombia, que usted me vuelve a tocar el tema, y para despedirla le quiero
pedir una apreciación al respecto de una declaración que acaba de entregar hace poco el presidente Santos. Presidenta, pues él anda en una correría por todo el país promoviendo el sí para el domingo, y ha dicho en una de estas declaraciones que si la guerrilla del ELN, que sigue siendo nuestro otro dolor de cabeza, entrega a todas las personas que tienen secuestradas, está dispuesto a sentarse inmediatamente a una mesa de diálogos con esa guerrilla, la guerrilla del ELN. Su apreciación al respecto, porque también hay quienes en Colombia creen que no habrá paz completa si esa guerrilla sigue activa. Yo estoy segura que tarde o temprano, y posiblemente más temprano que tarde, el ELN se va a terminar sentando en la mesa de negociación. Ellos van a quedar muy aislados. Van a quedar cada vez mucho más vigilados ahora con los ojos de algunos de los desmovilizados de las FARC, de manera que pienso que está en el interés también de ellos de responder a ese llamado que en estas últimas horas está haciendo el presidente Santos. Ojalá que recibamos también a nivel internacional la buena noticia de que el ELN está dispuesto a dar ese paso hacia adelante finalmente. Bueno, pues por lo menos se activaron ya los coqueteos de nuevo del gobierno, porque habían estado un poco aislados esos encuentros. Presidenta Chinchilla, muchas gracias. Gracias por su tiempo, por su gentileza con los televidentes colombianos, porque a partir de usted y de sus apreciaciones, pues va a ser interesante conocer cómo está viendo todo lo que está ocurriendo aquí en Bogotá, en la comunidad internacional, aquí en Colombia, quiero decir. Así que muchas gracias. Gracias a ustedes y que tengan una jornada llena de gran civismo el próximo domingo. Hasta luego. Gracias, eso esperamos. La expresidenta costarricense Laura Chinchilla, bueno, con apreciaciones un poco que reflejan lo que la comunidad internacional está viendo ocurre por estos días en Colombia. Seguimos.